Bueno, muy buenos días a todos. Gracias a las personas que nos acompañan en la mañana de hoy, lunes 8 de junio, en esta nueva charla Yo Hago, que es parte de la estrategia de comunicación de resultados de ciencia en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Esta estrategia eh, tiene el acrónimo HAGO, que quiere decir activar el uso de las redes sociales por parte de los investigadores de la facultad para la comunicación de los resultados científicos, sea para simplemente compartir sus artículos científicos, algunos resultados de los mismos o cualquier otro tema relacionado con ciencia. Generar contenidos de ciencia a través de los canales oficiales y los propios, ¿por qué no? Con el apoyo de nuestra unidad de comunicaciones y observar los datos y metadatos generados por los grupos de investigación, por sus investigaciones, dado que asociados a ellos también hay información importante y el poder observar cómo fluye esta información nos permite entender cómo llega a las audiencias y nuevas necesidades de información. En el día de hoy nos acompaña el profesor Mario Víctor Vázquez, profesor del Instituto de Química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, profesor titular, investigador senior de Colciencias, que trabaja en el tema de electroquímica y materiales absorbentes. El profesor Mario Víctor Vázquez obtuvo su doctorado en la Universidad de Córdoba, pero también le apasiona la divulgación científica y por ello dirige el programa radial de la emisora cultural llamado El Laboratorio desde hace algunos años y lo acompaña el colectivo Quimicomedia. Esto lo realiza los domingos en la mañana, así que si alguno quiere preparar su día antes de irse a la ciclorruta o ciclovía, pues puede recargarse con el profesor Mario Víctor y su grupo. El profesor Mario Víctor también es un productor de podcast, emite 3 podcasts, todo tiene que ver con todo, La Verdad Absoluta del Peluche y El Último Café. Y mediante datos científicos, curiosidades, efemérides de ciencia y entrevistas a personajes y un poco de humor, el profesor Vázquez genera interés en una amplia audiencia y como dice él, hacer el ridículo, abro paréntesis, en nombre de la ciencia, esto lo añado yo, si no es ahora, ¿cuándo? Así que escúchenlo bajo su propia responsabilidad con la conferencia. Bienvenido, profesor Mario Víctor, con su conferencia Comunicar Ciencia, Material Sonoro. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy bien, muchas gracias Juan Felipe por esa presentación tan elegante como su corbata. Lamento no poder acompañar, no estar a la altura de esa presentación, pero por el humor sutil que ha utilizado, entiendo de que estamos haciendo un casting para la próxima incorporación al colectivo Químico Media, del profesor Blanco, por supuesto. Agradezco mucho esta rarísima oportunidad porque he hecho el ridículo en distintos formatos y de distintas maneras, como ya lo voy a compartir, pero nunca había hecho el ridículo de esta manera, sentado frente a un computador y viendo las caras de todos los que se van uniendo y saliendo. Esas cosas nunca le pasan a uno en un salón de charla. Es una experiencia nueva, pero bueno, lo importante es hacer creo yo, es hacer el ridículo bien una vez, sabiendo que no lo van a volver a invitar a uno, entonces uno puede decir lo que quiere sin tantas limitaciones. De verdad que muchísimas gracias por esta oportunidad que se organizó alrededor de contar un poco la experiencia de generar material sonoro relacionado con ciencia, que es un poco el objetivo de esta estrategia que estamos trabajando, de Yo Hago. Sin embargo, aclaro, como ya lo intenté en mi defensa en el momento que me invitaron, explicar que no me considero un experto en nada de esto, simplemente es algo que uno lo hace con mucho cariño y trata de conseguir almas, captar almas para que se sumen a estas locuras, y eso es lo que venimos haciendo en estos últimos años. Entonces simplemente voy a contar la manera en la que nosotros trabajamos, lo que nosotros hacemos, lo que uno piensa, pero queda abierto, por supuesto, el debate a
a otras opciones, o si esto le resulta de utilidad a alguien, claro que nos haría muy, muy feliz. Entonces, sin más, voy a la presentación del trabajo que venimos haciendo, que era la oportunidad que quiero aprovechar con esta invitación, la voy a hacer desde las diapositivas de la presentación, si todo va bien, como lo hemos ensayado como 3 meses para poder hacer esto. Si me acuerdo lo que tengo que hacer, voy a presentar entonces lo que preparamos para hoy. Y bueno, la idea es que conversemos sobre la parte que todos los conferencistas en todas las charlas virtuales, es este el momento que dicen, que preguntan a alguien si se ve, porque yo estoy proyectando. Me están viendo mi cara, cosa que yo no puedo, sino que están viendo la presentación de PowerPoint. Le pusimos como título entonces, dentro de esta estrategia de comunicar ciencia, algo relacionado con material sonoro. Entonces, en primer lugar, para mí también de verdad que es una muy importante posibilidad de presentar no solo lo que hacemos en material sonoro, sino lo que venimos haciendo, si me permiten, en divulgación científica, desde la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, nació ahí todo este trabajo, y realmente pensaba que no he tenido la oportunidad de mostrar lo que hacemos en nuestra facultad todavía. Lo hemos presentado en otros países inclusive, pero nunca había tenido la chance de mostrar lo que hacemos en nuestra facultad. Entonces, por eso quería comenzar esta presentación contándole un poquito quiénes somos. Nosotros, como mencionaba Felipe, centralizamos el trabajo que hacemos en divulgación científica con el formato de utilizar el humor como una herramienta de comunicación desde el colectivo Químico Medio, un colectivo que creamos hace un tiempo y que nos permite, aunque sea internamente o mentalmente, tener una organización. Esto es una forma que nos ayuda a visualizarnos a nosotros mismos a saber de lo que venimos haciendo. Entonces, quería en esta primera parte mostrarles o contarles brevemente en qué estamos trabajando, qué cosas estamos haciendo. Ahí sutilmente he pintado 3 bolitas que son las relacionadas con el tema de generación de material sonoro, y las voy a desarrollar ya con mayor profundidad. El colectivo, entonces, dentro de las distintas actividades que realizamos desde el colectivo, generamos, por ejemplo, hemos tenido alguna experiencia y tenemos de generar material audiovisual, como ustedes observan ahí. Bueno, esos doctores que se ven ahí en realidad no son doctores, somos nosotros. Y esto lo hicimos para unos cortometrajes que están disponibles en YouTube, y ahora empieza toda una serie de mensajes subliminales a lo largo de toda la charla, donde vamos a ir contando o generando curiosidad, por lo menos, si no lo han visto. Esto fue una experiencia muy bonita porque se hizo toda una serie de cortometrajes absolutamente sin un peso y con la absoluta buena voluntad y ayuda de muchísima gente, de muchísimas dependencias de la universidad que nos apoyaron. Actualmente estamos trabajando de la mano de colegas de la Facultad de Comunicaciones, del Laboratorio de Televisión, y generamos unos productos que le llamamos Todo Tiene que Ver con Todo, unos productos audiovisuales que están destinados a divulgar trabajos de investigación. Esto está relacionado con proyectos de apropiación social del conocimiento que está financiando ahora MinCiencia. Si alguien tiene curiosidad, podemos conversarlo después, pero bueno, es parte de grupos de investigación nos contratan para nosotros generar esta serie de videos que se llama Todo Tiene que Ver con Todo. Dentro de lo que llamamos formación, hay una cosa muy interesante que también quería contarlo, es con el colectivo. Entonces ahí vemos colegas, compañeros míos que están ahí conectados en este momento, han sido obligados a sumarse a esta charla, obviamente, y con los que empezamos a trabajar hace un tiempo en el campo de los monólogos científicos.
Estos dos compañeros, Giselle y Carlitos, son los que me acompañan, son mis manos derechas e izquierdas, respectivamente, y con ellos me acompañan tanto en los ridículos audiovisuales, pero también en monólogos. Y hemos tenido la oportunidad de hacer algún tipo de este trabajo recientemente, antes de que llegara el coronavirus, apartado, en la seccional de apartado, y el año pasado también lo estuvimos haciendo en Oriente. En este punto quería mencionar algo que me parece interesante, que en este momento hemos iniciado una experiencia muy buena para nosotros y estamos generando, digamos, un curso, el primer curso de monólogo científico que nosotros estamos ofreciendo. Estamos trabajándolo sobre la marcha, también puedo ampliar si alguien tiene curiosidad. Y en este momento estamos en la primera fase completa de este curso. Y en este momento lo bonito es que también he visto que en este momento me están acompañando en esta charla, hemos conformado un equipo de estudiantes interesados, donde la mitad de ellos, tenemos alrededor de 10 personas, la mitad de ellos son estudiantes de aquí, de nuestra universidad, algunos de la sección Oriente, otros de Medellín, pero también tenemos un número igual de interesados de México, de la Universidad de Guanajuato, o que han tenido relación con la Universidad de Guanajuato. Así que entre una cosa y otra estamos dando un curso internacional, estamos generando o binacional, y esperamos tener noticias este año para todos, porque bueno, ahí también me están acompañando algunas amigas de México. Y también en el campo de la formación hemos creado en la seccional Oriente lo que le llamamos el semillero de investigación y comunicación científica. Hemos tenido la oportunidad de presentar nuestras actividades el año pasado en Oriente. Bueno, es también un trabajo que queremos ampliar y lo estamos manteniendo. Y bueno, estamos trabajando en ese campo. Eso en cuanto a lo de formación. Otro trabajo que hacemos nosotros, que le pusimos el nombre de, bueno, trabajo editorial, es donde nos atrevemos a escribir cosas o a colaborar con las personas que escriben cosas. Entonces acá puse 3 ejemplos. Regularmente o de vez en cuando nos invitan a escribir alguna columna en el sitio Todo de Ciencia, por si alguno no ha leído, esta es la última que yo he escrito. Acá solamente copié la primera partecita como para generar curiosidad. Si alguien quiere asomarse, pues ahí está en el sitio web de Todo de Ciencia, en la página de MinCiencia. En la revista Experimenta, es un producto al cual le tenemos mucho cariño. Pues participo como parte del comité editorial de la revista Experimenta, y también me hago cargo de una sección que le llamamos Ciencia Cotidiana, donde escribimos para cada número escribimos un cuento, donde con humor intentamos hablar de temas científicos. Y otro trabajo que estamos realizando como servicio a grupos de investigación es colaborarles en la parte editorial en lo que tenga que ver con generación de diseño, generación de cartillas informativas, o como fue este caso, para este grupo de investigación que comenzaron con la intención de generar una cartilla relacionada con arañas, y se les fue la mano y terminaron haciendo un libro. Pero bueno, ahí tuvimos participación también, así que ese es otro tipo de trabajo que nosotros estamos haciendo. Otro más relacionado con la parte editorial, diría, estos también son servicios que nosotros ofrecemos a grupos de investigación. Esto voy a explicar un poquito cuál es la mecánica para generar infografías que tienen distintos usos en redes sociales o se imprimen y se utilizan también. Acá puse algunos ejemplos para 2 grupos de investigación, uno relacionado con el tema de arañas y otro relacionado con el tema de cáncer de cuello uterino y cáncer de mama. También hacemos esos trabajos. Ya el ridículo mayor, por supuesto, es cuando nos tenemos que poner pelucas y actuar frente al público. Entonces acá hemos hecho muchos ridículos, pero acá puse algunos ejemplitos. Hace un tiempo trabajamos en el programa de País en País. Este fue cuando se hizo en honor a Francia. Nosotros hicimos una obra que le llamamos Un científico en la corte. Entonces hicimos con humor hablar de cuestiones históricas y científicas y que tuvieran que ver con Francia. Esto también
si tienen curiosidad se puede ver en YouTube, en nuestro canal de YouTube. La última actividad que pudimos hacer antes de quedar todos encerrados fue generar tardes de ciencia, que es otro producto que nosotros tenemos. Esto se hizo en la sede de Tulenapa. Lo hicimos allá con los estudiantes que estaban ahí presentes. Y bueno, esto se hizo para el grupo que trabaja con arañas. Y también hemos hecho el ridículo acá, para que no esté solamente yo, mis amigos también aparecen en la foto. Esta obra la hicimos Viaje a la Tierra, la hicimos en la universidad y tuvimos la oportunidad de repetirla para un grupo muy bonito de docentes que trabajan en el museo de la Universidad de Antioquia, y lo hicimos también, le voy a mostrar una foto más adelante. Así que también hacemos ese tipo de cosas. Y últimamente también, ahora sí ya metiéndome en la parte de posibilidades que nos brindan estos materiales sonoros, es lo que nosotros llamamos cápsulas sonoras. Hemos realizado cápsulas para el grupo de investigación que trabaja con arañas, hemos realizado cápsulas sonoras para el grupo de infección y cáncer, que tiene que ver con todo esto que mencionaba recién, y hace poquito hicimos unas cápsulas, como acá lo indica este GIF, para un grupo que trabaja sobre hepatitis. Sutilmente estoy ilustrando esto. Y también nosotros tenemos lo que llamamos unas quimicápsulas, que ya las hicimos a pedido de unas amigas, que ya las voy a mencionar, pero bueno, también nosotros las solemos poner en nuestro programa de radio. Es una forma también donde damos una información científica muy breve, también con un formato de humor. Y hace poquito, como una colaboración que nos hicimos para la emisora de la emisora de la Universidad de Antioquia, hicimos unas cápsulas relacionadas con el cuidado que hay que tener, o todo lo relacionado, utilizando información que nos compartieron del Centro de Información de la Facultad de Ciencias, también como productos. Y vamos a ver si congelada la máquina, pero el radio es el que da de alguna forma así origen, es la experiencia que tenemos más antigua de trabajar en esto. Comenzamos en el año 2010. Nosotros somos atípicos, siempre celebramos el cumpleaños, empezamos un diciembre del 2010. Por lo tanto, el año pasado, en 2019, festejamos nuestros primeros 9 años. Acá está lo que mencionaba el profe Felipe, domingo 11:30 de la mañana por la emisora cultural, aquí sale nuestro programa. Y como ven ustedes, ya llevamos 9 años haciendo el laboratorio, por lo cual este año vamos a cumplir los 10 años, y si la decana y el coronavirus nos colaboran, vamos a hacer una gran fiesta, me imagino, una cosa así. Dependen de las dos, de la decana y los coronavirus, que nos colaboren. Y también otro programa de radio que tenemos la chance de hacer, aunque en este momento no lo podemos hacer por razones obvias, es un programa que se llama Dosis de Ciencia, que este programa se realiza en la seccional Oriente, con la periodista Joana Pino. Nosotros hacemos un programa semanal donde hablamos de curiosidades que tengan que ver con la aviación y con la investigación aeroespacial, y al final siempre aprovechamos para presentar algún dato curioso científico. Este es otro programa que nos gusta mucho y que, bueno, en algún lado se puede escuchar también todavía, hasta que podamos reiniciar las grabaciones, pero tenemos hecho bastantes programas. Y el último programa, que no es nuestro programa, pero somos amigos, parientes, no sé cómo decirlos, que le tenemos mucho cariño, es el programa Días de Radio. Quería detenerme un segundito aquí, porque este programa ha comenzado hace muy poquito. Es un programa que organizan unas profesoras de la Facultad de Educación,
Es un programa muy bonito, muy recomendable, a nosotros nos gusta mucho y nosotros tratamos de colaborar con ellas generando productos o compartiendo material que nosotros tenemos en el laboratorio, también lo compartimos con ellos. Este programa lo pueden escuchar los lunes a las 12:30, es muy recomendado, muy entretenido. Y a mí me parece que además simboliza algo que se ha generado ahora y que tiene que ver un poco con la mentalidad con que estamos trabajando. Es un programa absolutamente multidisciplinario donde nosotros, que no somos de la Facultad de Educación, participamos, participan periodistas, participan gente de fuera de la universidad, entonces se retransmite en otras emisoras de otros amigos que colaboran con nosotros. Es una gran familia que ha trascendido cualquier límite de cualquier facultad, de cualquier programa, y se hace con mucho. Creo que es una gran familia que tienen todos en común, que somos los enamorados de lo que hacen y nos preocupamos para que salga lo mejor posible. Y esto es una experiencia muy, muy bonita. O sea, el poder trabajar de manera interdisciplinaria y trascender todas las fronteras que teníamos físicas en la universidad, eso es una de las cosas buenas que ha traído lo de la virtualidad, en mi opinión. Y bueno, llegábamos al tema de los podcasts. Como mencionaba recién, estamos trabajando en 3 podcasts que son totalmente diferentes en cuanto a su formato. Por lo tanto, pensamos que son pensados para 3 públicos diferentes y que se puede aprovechar de distinta manera. Con el colectivo Químico Media, esto fue una idea que surgió de ellos, me presionaron para que hiciéramos el podcast, es hacer el podcast La Verdad Absoluta del Peluche, que se publica todos los lunes, más o menos a las 6 de la tarde, un capítulo nuevo. Luego, lo que no puedo decir en el programa de radio y lo que no se puede decir por allá, lo hago yo en un podcast que se llama Todo tiene que ver con todo, que normalmente se publica los viernes a la última hora. Y recientemente, otra experiencia para mí muy importante es haber recibido la invitación de un profe, amigo, José David Ruiz, quien me propuso que hiciéramos este podcast juntos. Entonces, él es el de la idea, él es el de la invitación, no sé qué se hace responsable de lo que se dice ahí, y está resultando una experiencia muy, muy buena para nosotros hacer ese podcast. Y bueno, en todo caso, si José está por aquí suelto, me gustaría que al final de la charla él pudiera dar también su mirada sobre el podcast, pero es una experiencia muy, muy, muy particular para nosotros. Nos divertimos mucho haciendo y nos complicamos la vida mucho también por los temas que él trae para esos podcasts. Bueno, pero entonces el tema es hablar un poco de la radio. Necesariamente hablar de material sonoro nos lleva a hablar de la radio. Y cuando uno menciona radio, entonces esto no es original, se ha hecho muchas veces, se genera una mirada nostálgica, sobre todo los que son muy millennials, que estén por ahí presentes, que recuerdan su experiencia y sus recuerdos de la radio. Se ve como algo del pasado, algo muy bonito, y realmente fue algo muy importante. Hay muchos ejemplos de para qué sirvió la radio, ¿no? O qué provocó en su momento la radio. Siempre viene bien para cualquier presentación de radio comenzar por esta imagen, es decir, bueno, la radio como un agente movilizador. Eso es un buen ejercicio recordar qué sucedió el 30 de octubre de 1938, cuando se escuchó algo como esto. Ladies and gentlemen, here I am, back of the stone wall that joins this Willis Garden. From here, I get a suite of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk, as long as I can see. More state police have arrived and drawing up a cordon in front of the pit. 30 of them. Durante 59 minutos se escuchó esta transmisión. El 30 de octubre de 1938, durante 59 minutos se escuchó esta transmisión y llegó a 12 millones de personas. Quienes saben la historia, Orson Welles estaba leyendo la novela La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, y él era director de una compañía de teatro, que era la compañía teatral Mercury, y representaron lo que él estaba leyendo como si realmente seres de otros planetas, seres extraterrestres estuvieran
invadiendo la Tierra. Eso generó pánico colectivo y llegó a 12 millones de personas, lo cual demostró lo que significaba la radio en ese momento, ¿no? Estamos hablando de 1938. Efectivamente, la radio era un medio de comunicación muy, muy importante. También, por supuesto, podemos relacionar o recordar con cariño lo que se podría pensar como, bueno, un elemento de recreación, de entretenimiento que permitía la radio. Entonces, la primera referencia siempre es el radioteatro, que muchos tuvimos la oportunidad de escuchar. La posibilidad de que se hicieran conciertos en vivo dentro de los auditorios de la radio. En muchas radios era importante la presencia de artistas reconocidos y que se podían escuchar por radio. Y también, por supuesto, a nivel de deporte, a nivel de transmisiones deportivas. Como muestra esta foto, que es muy bonita para mí. Esto es una foto de la República Checa, una transmisión de fútbol, y bueno, simboliza todo lo que era la radio, y por supuesto que aquí en Colombia también ha sido importante las transmisiones de las carreras de ciclismo, y bueno, en todo lo que es deporte, la radio por supuesto ha estado muy presente. Pero también a nivel, digamos, estratégico, geopolítico, en las guerras, en distintos momentos de la humanidad, la radio ha sido muy, muy importante en todos los extremos, ¿no? Transmisiones de la BBC, codificada para la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, o por ejemplo, como recordamos en la película Good Morning Vietnam, tenían que ver con las radios que tenían las Fuerzas Armadas Americanas en Vietnam, Radio Rebelde Cuba, creada por Che Guevara, La Rosa de Tokio, que transmitía los japoneses transmitiendo informaciones en inglés para quitarle la moral a las tropas americanas. Esta no tengo idea, pero la foto me pareció bonita. Y esta fachada que está aquí es de Radio Colonia, el frente de la Radio Colonia. Radio Colonia es en Uruguay. Para nosotros, bueno, digamos que como anécdota, era importante la presencia de esta emisora en Uruguay, porque en las épocas de gobiernos militares en Argentina había mucha censura, por supuesto, no se podía escuchar las noticias, y había un hábito. Esta radio fue muy importante porque todas las noticias se conocían escuchando la radio que estaba en Uruguay, y se podía saber qué sucedía en Argentina escuchando la radio que había en Uruguay. Y también estas radios clandestinas, o estas escuchas clandestinas, me trae un recuerdo simpático, porque a mí me tocó en mi niñez, en una época en que el juego de la lotería, como un chance aquí en Colombia, era prohibido, era ilegal, pero se jugaba, obviamente, juegos de azar, entonces se jugaba de manera ilegal. Y para saber qué número había salido a la lotería, había que escuchar Radio Colonia. Entonces, no solo ha sido en la política, ha sido en el azar, y esta radio fue muy importante, por supuesto. Es un recuerdo nada más simpático que quería comentar. Y por supuesto la radio, aquí en Colombia fue muy importante como un elemento de educación. Estos son imágenes que corresponden a la presencia de Radio Supratensa y la relevancia que tuvo como un agente educativo. Es un poco, supongo, en este momento se están emocionando mis amigas de Días de Radio, que es un poco el renacer de esto que se está tratando de hacer ahora. Así es que algunos ejemplos, y por supuesto este ejemplo colorido que seguramente, bueno, algunos de ustedes conocerán, es una radio que hasta le puse el título de terapéutica, porque es una radio hecha, digamos, por locos. Es una institución mental en Buenos Aires, y es un experimento que surge como algo pequeño, pero ahora tiene trascendencia mundial. Hay muchas radios de emisoras similares, y esta es la pionera, la radio La Colifata, que transmite con los pacientes de una institución mental. Y es muy bonita la experiencia, y muy bonito lo que significa para ellos también poder hacer radio. La radio es muy importante todo lo que
pudo hacer y lo que nos preguntamos es bueno, ¿qué sigue ahora, ¿no? Por eso la pregunta clave es decir, bueno, ¿por qué era tan mágica la radio para la gente joven que no se imaginaba que antes existía una radio, que había que ponerle pilas o eléctrica y que era solo lo que uno podía escuchar? Y yo creo que siempre se mencionaba que la magia de la radio básicamente estaba dada en dos cosas. Por una parte, el que había que usar la imaginación, obviamente. Si no es lo mismo mirar una naranja a que alguien describa una naranja y entonces así era que se seguían los radioteatros, por ejemplo. Entonces se imaginaban personajes, aventuras, y había que usar mucho la imaginación. No era tan fácil como ahora que uno la puede ver en 3D, 4K, sentir el aliento de un orco en la cara. En aquella época era alguien que hablaba con una voz bonita y uno se tenía que imaginar todo. Y el otro aspecto que se rescata siempre de la radio es que se puede escuchar radio mientras se hace otra cosa. Y eso es cierto. O sea, uno no tiene que estar detenido frente a un equipo. Puede escucharla mientras hace otra cosa. Ese punto lo tenemos que tener en cuenta para lo que queremos proponer. Porque, porque la idea es, bueno, pero entonces quedó algo así bonito, como un recuerdo nostálgico del pasado, anécdotas del pasado, o tal vez podemos, digamos, la radio es actual, o sea, actualizado, o podemos aprovecharnos de eso. Y efectivamente, desde aquellas épocas nostálgicas, simpáticas, que lo vemos ahora con cariño por lo histórico, a estas épocas modernas, la radio también ha sufrido transformaciones y es, digamos, sumado a la posibilidad tradicional de escuchar la radio en el dial. Por ejemplo, nosotros salimos en el 1410 de la AM en la ciudad de Medellín, vía de radio, el laboratorio. También se puede escuchar de manera digital, por ejemplo en el portal de la Universidad de Antioquia o en TuneIn. Y también quise quitar esto o sea, puse streaming, que se pueden hacer transmisiones sonoras en tiempo real, aunque no sea la transmisión de la emisora, la parrilla normal. Así que la radio no ha muerto, es lo que quería avisar. La radio sigue vigente y se ha fortalecido. Y no solo eso, porque tenemos la radio y como veíamos recién, aparecen estas nuevas opciones que se pueden escuchar en cualquier momento. No necesitamos escucharla a las 11:30 de la mañana o a las 12:30 de la mañana de los lunes, en la medida que puedan quedar, se pueden compartir por redes sociales y existe esta maravilla de los podcasts que por curiosidad tiene que ver, el nombre tiene que ver con la unión de broadcast, transmitir y iPod, ¿no? Eh, estas posibilidades son las que vamos a aprovechar ahora y vamos a mencionar un poquito más. Ahora, la pregunta sería, estamos en una facultad de ciencias exactas, dice, ¿qué tan factible es utilizar material sonoro para hablar de ciencia, de la investigación que se hace en la facultad? Pero en general, la idea de hacerlo. Efectivamente, creemos, antes de desarrollar esta partecita, que Creo que apagó su micrófono. Sí, profe, por favor, habilita el micrófono otra vez. Profe, si no lo escuchamos, porfa, habilita su micrófono ahí. Sí, no funciona el micrófono.
Vamos a esperar unos segundos a que el profesor organice este pequeño problema técnico. El profesor se acaba de desconectar, ya se vuelve a conectar para solucionar este problema. Lo esperamos un momentico, muchísimas gracias. Bueno, no sé si me escuchan ahora. Sí, profe, ya lo escuchamos. Qué pena con ustedes. No sé si hasta dónde alcanzaron a verme. Creo que... Hasta material sonoro, profesor. Ujú. Ok. Voy a retomar ahí y voy a apagar la cámara un momentito por si mejora, porque el, aquí donde yo estoy tengo una señal muy mala. Bueno, me avisan, pues yo no me doy cuenta si el micrófono se me daña, entonces voy a partir de aquí, cualquier cosita me avisen, por favor. Decía que iba a hablar sobre el tema de humor y ciencia, que es lo que nosotros hacemos. Digamos, es un tema polémico. ¿Qué tan factible sería usar el humor para hablar de ciencia? Entonces, en esta parte sí quería hacer referencia a estas imágenes, porque es parte de la experiencia que nosotros estamos teniendo. Creo que para mí fue importante marcar un punto de inicio, y que fue casualmente hace hoy 3 años. Eh, Fue una invitación que se nos hizo en la Universidad de Guanajuato, México, hace 3 años, a un congreso científico. Y en esa oportunidad, durante una semana, pude debutar, digamos, haciendo un monólogo científico, pero dentro de un cóctel. Es decir, hablar de humor en un cóctel de un congreso científico. Y creo que fue divertido, conocimos gente muy divertida. Hicimos un programa de radio, nuestro programa de radio, en la emisora de aquella universidad. Nos prestaron la emisora, hicimos un programa también con humor, nos divertimos mucho. Y esta es la parte que quería mencionar, que no es que yo esté cantando, porque ustedes ven que los músicos no están, era una pausa del baile, pero donde yo hice un monólogo científico para 300 personas en ese congreso, y nos divertimos mucho. Y para mí fue como marcar lo importante que sí se puede hablar de cosas científicas utilizando el humor. De todas maneras, eso no es el objetivo de esta presentación, así que de todas maneras yo les dejo la puerta abierta para que se siga discutiendo en otro momento. Más ejemplos de hablar de ciencia con humor y que se pueden hacer de manera seria, algunas experiencias muy interesantes y muy bonitas que tuvimos el año pasado, en varias oportunidades, de hacer un espectáculo alrededor de la química de los cócteles, o todo lo que estaba involucrado en los cócteles. Un espectáculo que se hizo en el Parque Explora en 2 oportunidades, con buena asistencia de público, y fue una experiencia muy buena. Y también hemos tenido la oportunidad de hacer el ridículo en Europa, en España,
en Santiago de Compostela. Esto parece un montaje, pero realmente es la Catedral de Santiago de Compostela, y ahí pudimos hablar también de cosas científicas con ese formato del humor. Así que yo creo que es un recurso muy, muy válido. Ahora, luego de este contexto, quería hablar un poquito de lo que o de lo que yo pienso respecto a generar material sonoro ahora, tanto para la docencia o como para hablar de ciencia en general. Primero, debemos plantearnos, si me permiten las recomendaciones, estas 3 preguntas claves, que es: ¿qué deseamos comunicar? ¿Por qué lo queremos comunicar? ¿Y a quién se lo queremos comunicar? Esto parece muy obvio, muy sencillo, pero realmente suele ser una de las preguntas más complejas de resolver, porque muchas veces los profesores y los investigadores estamos muy apasionados con lo que hacemos y consideramos que la gente debe saber lo que nosotros hacemos porque a nosotros nos gusta mucho lo que hacemos. Pero hay que pensar bien para qué queremos comunicar eso, por qué, de qué queremos que se apropie el público. Y por eso tenemos que tener en cuenta también quién es el público. Entonces son las preguntas que habría que plantearse a la hora de generar estos materiales sonoros. Segundo, haciendo un análisis de lo que nos está sucediendo en este momento, nosotros en docencia hemos pasado del formato tradicional, donde un profesor daba sus clases magistrales y seguíamos un libro de guía, un texto guía, esto es antes de la aparición del Internet. Luego ya nos modernizamos, hubo grandes avances y llegamos, por ejemplo, a seguir dando las mismas clases magistrales, pero ahora utilizamos PowerPoint, por ejemplo, y podemos poner videos y podemos poner diapositivas. Ahora, no tuvimos tiempo de prepararnos, llegó el coronavirus y nos obligó, en muchos casos, a caer en el error que la virtualidad significaba hacer exactamente lo mismo que se hacía en el salón, pero a través de un computador, de un recurso digital. Y ahí es una cosa que hay que plantearla, que las tenemos que pensar, porque el empleo de estos recursos implica también cambiar un poco todo lo que teníamos, el esquema con el que veníamos. No se trata de hacer lo mismo a través de Internet. Se trata de cambiar cositas y se trata de tener en cuenta otros aspectos. Por ejemplo, estamos acostumbrados a que tenemos clases presenciales donde vamos a intentar que un estudiante esté escuchando al profesor a lo largo de 1 o 2 horas escuchando su lección. Otra situación es que el profesor está observando a sus alumnos en el salón de clase, y de golpe esta situación nos obliga a no caer en el error de que simplemente se trata de reemplazar al profesor por un material sonoro y pretender que el estudiante esté sentado 2 horas escuchando la clase grabada. Y por otro lado, la situación nueva que se plantea es que ahora los profesores, como me pasa a mí en este momento, no tengo idea de... Antes uno podía ver cuando un estudiante o un asistente a una conferencia de uno se duerme o está mirando el celular. En cambio ahora, nada, uno mira una pantalla y no sabe qué está sucediendo del otro lado. Son situaciones que hay que tenerlas en cuenta. Pero creo yo la más importante a la hora de hablar de ciencia, y por ejemplo en el caso de la docencia, es tener en cuenta que hay que brindar materiales para que sean utilizados no en tiempo real, como podría ser transmitir una clase en el mismo horario de clase a las 6 de la mañana y levantarse todo en pijama a tomar la clase, solamente eso no, sino que ahora contamos con muchos recursos. Podemos tener un podcast donde el estudiante lo puede escuchar cuando él quiera, le vamos a dar opciones para que él lea y estudie libros, y también va a poder observar material audiovisual si se lo brindamos. Pero ahora tenemos muchos recursos y tenemos la posibilidad de que hay que distribuir lo que antes hacíamos en un salón de clase, porque no se puede llevar exactamente de la misma manera la información. Y otro aspecto importante, y esto es algo que bueno, por lo menos es una idea muy personal y es algo que yo escribí hace poco en una columna en el portal de la Universidad de Antioquia, y es que cuando nosotros pensamos en Internet, es algo que considero que en lo que fallamos muchas veces, es que
Cuando decimos vamos a usar recursos, nos vamos a modernizar, estamos pensando en generar un producto que reemplace lo que nosotros hacíamos en un salón de clase, pero nos olvidamos que en el momento en que cada uno de ustedes coloca un material en la red, el público potencial no es ese mismo público, no hay que pensar en hacer material para esos mismos alumnos solamente, porque no hay que olvidarse que ahora al estar en la red los pueden escuchar, como decimos nosotros, en cualquier rincón del planeta Tierra, a lo largo y a lo ancho y en diagonal. Esto es una situación también muy obvia, pero que muchas veces se pierde de vista. Por ejemplo, cuando se genera un material sonoro, pasa mucho en la emisora. Antes las emisoras tenían una determinada cobertura, entonces se sabía a qué público, cuál era el público que iba a estar escuchando la emisora, y se generaba la programación teniendo en cuenta eso. En el momento que uno coloca un material sonoro en Internet, el público podría ser todo el público hispanoparlante del mundo. Y de esa manera nosotros, por eso rescato lo que estamos haciendo con las amigas de Días de Radio, tenemos la posibilidad no solo de contar nosotros al mundo, el Internet ya no tiene sentido las fronteras. En el momento que ponemos un material, lo pueden escuchar aquí en Alemania o en Timbuktu, donde sea que este lugar quede, y podemos nosotros aprovechar, y es lo que estamos haciendo en Día de Radio, compartimos recursos sonoros, los retransmitimos con amigos que los retransmiten en otras emisoras. En el laboratorio el mes pasado tuvimos la oportunidad de entrevistar a profesores de México, de Argentina, de Chile, de Costa Rica. Es un recurso que no nos cuesta nada, ni siquiera nos tenemos que poner corbata como hace el profesor Felipe para poder hacerlo. Tenemos que aprovecharlo más, creo yo. Ahora, no se trata solamente de generar, ahora entusiasmarse y hacer los productos y poner todo lo que nosotros queremos hacer en un podcast, por ejemplo. Los materiales, como algo que se habló en una conferencia que se dictó en este ciclo, es como los papers, las publicaciones. Poner una publicación solamente no garantiza que alguien la vaya a leer. Lamentablemente tenemos que aceptar que tenemos que hacer un mercadeo, tenemos que, tanto sea científico o académico, tenemos que generar ese público y por lo tanto tenemos que utilizar esos recursos. En el caso de nuestro, por ejemplo, solo por mencionar el laboratorio, pasan cosas curiosas que nosotros trabajamos con mis amigos, hasta en Tinder, que después voy a pedirle a un amigo que me explique esto, en Instagram, en Facebook, usamos Twitter. Por ejemplo, de la estadística saqué esta información, que en el mes de mayo se consiguieron 6.0K impresiones, que no tengo idea qué es eso, ni si es bueno o malo, pero uno puede seguir y hay que hacer todo este trabajo. No alcanza con poner nuestras bonitas clases o nuestras bonitas investigaciones si no se complementan con el uso de las redes. Es necesario. Y para quienes no lo hayan hecho todavía, para hacer podcast también hay esto cada vez es más fácil. Nosotros, por ejemplo, algunos de los podcasts los armamos o los subimos en estas plataformas, Anchor, porque de una vez que uno lo organiza, él lo distribuye inmediatamente a otras plataformas donde se va a retransmitir y a su vez se pueden generar esos podcasts y subirlos a YouTube o en iVoox como lo hacemos nosotros. Entonces, las posibilidades son muchísimas. Es bueno saber. Ahora, una posibilidad, y en esto me gustaría, si está mi amigo José David, que pudiera él después complementar esto que voy a mencionar ahora, esto no es solamente generar podcast por darnos el gusto de hacer un podcast, sino una opción pudiera ser que los temas que se desarrollan en el podcast El Último Café podrían ser útiles para pedirle a los estudiantes que lo escuchen, pero luego proponerles preguntas, proponerles discusiones, motivar a que se profundice sobre los temas que se dan ahí. Entonces es un recurso interesante que no es solamente escuchar el podcast, sino si se tiene una estrategia adicionada, me parece que puede ser muy interesante. Otra posibilidad, que es la que nosotros hemos utilizado bastante,
que la que nos brindó el laboratorio, el programa radial, es que a partir de hacer el programa de radio, hemos tenido la chance en distintas oportunidades de generar el programa con público o que nos conocieran y que nosotros hiciéramos presentaciones, como a veces lo hacemos en la SIU, cuando se invitan a estudiantes de bachillerato para que vengan a la universidad. Nosotros solemos hacer alguna cosa con ellos, hemos hecho actividades en el planetario, en la Feria de Ciencia, hemos trabajado en Argentina, por ejemplo, esto es la Universidad Nacional de Villa María, en Río Cuarto, en la universidad, estos son alumnos de la Facultad de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad Nacional de Río Cuarto en Argentina. Hemos estado en colegios, este fue para un día del idioma, y hicimos el programa de radio para unas niñas de un colegio de Girardota, y esta es la actividad que hicimos con las profesoras que trabajan en el Museo de la Universidad de Antioquia, en el Auditorio de Piedras Blancas, hicimos un programa de radio y le hicimos la obra Viaje a la Tierra, y lo pasamos muy bien. Entonces, es a partir de un recurso radial complementarlo con este tipo de cosas, puede ser algo interesante. Muestro algunas fotos para no aburrirlo, pero en 9 años hemos hecho mucho de esto. Y otra posibilidad pudiera ser, retomando lo que les comentaba en los servicios que nosotros estamos ofreciendo, este es el libro que generó el grupo que trabaja con venenos de arañas, y entonces a partir del contenido del libro, del texto de un libro o de una cartilla, se generan entonces infografías para ser utilizadas en redes sociales, se generan cápsulas radiales o cápsulas sonoras que rescatan los puntos más importantes del tema, y a su vez nos sirve de material para generar el material audiovisual que mencionaba, el de Todo tiene que ver con todo, y a su vez podemos sumar de presentaciones en vivo, como fue esta en Tulenapa. Y próximamente vamos a aumentar más todavía nuestra audacia, y en estos temas vamos a incursionar en las radionovelas. Estamos trabajando en este momento con los guiones para radionovelas que tengan que ver con estos proyectos. Así que hay muchas oportunidades. Yo quería ir redondeando esta parte de esta charla contándoles que la universidad nos brinda muchas opciones. No hay que preocuparse por la parte técnica, no hay que asustarse tanto para generar estos materiales sonoros porque uno no sabe cómo hacerlos, sino que hay que preocuparse por resolver las 3 preguntas que yo mencioné al principio. ¿Qué queremos comunicar? ¿Por qué lo queremos comunicar? ¿Y a quién? Hay muchas personas y hay mucha gente que sabe, y en la universidad nos están ofreciendo muchas capacitaciones. Acá puse un ejemplo, Radios Desbares fue un pequeño curso de 2 sesiones que se hizo, pero la gente de UDA Arroba me facilitó estos links, que son todos canales de YouTube donde están puestas muchas charlas, muchas capacitaciones que se han hecho para generar podcasts. Así que después con Camila podemos, si quieren, compartirles estos enlaces para quienes estén interesados. Así que tenemos muchas oportunidades en el emisor. Ahora, por último, ya para terminar, ¿cuáles son las principales dificultades? No es todo maravilla, por ejemplo, para ejemplificar las dificultades, yo acabo de sufrir este problema con el micrófono, y eso puede darse hasta en una conferencia, y uno tiene que improvisar algo. Entonces, claro, la principal dificultad, y es una que a nivel personal nos complica mucho el trabajo, es tener buen acceso a Wi-Fi. Entiendo de que en este momento es un problema que le pasa a todo el mundo, y puede ser una gran limitante en el trabajo que hagamos. Otra dificultad ya más de tipo de autoestima es que cuando uno daba una conferencia, hasta hace poco, cuando uno finalizaba, no importaba el tema de que hubiera hablado, al final a uno lo aplaudían, y ahora nadie lo aplaude. Esto es silencioso. Entonces, esa es otra complicación. Pero para mí, sin duda, el principal inconveniente que tenemos a la hora de generar material sonoro, a la hora de transmitir material sonoro, algo que no se ha podido resolver y que seguramente a todos les va
pasado es la injerencia del vendedor de aguacates que pasa justo. Eso creo que son las dificultades más. Con esta partecita yo voy a intentar conectarme a la cámara y poder hablar con ustedes y escucharlos. Quería agradecer la atención. Si todavía están ahí, esto es un misterio, uno le habla a una pantalla y no sabe si hay alguien del otro lado. Voy a cerrar esta partecita, voy a conectar mi cámara y si hay posibilidades, me dirá Camila, me gustaría invitar a uno de mis colegas para que me complemente un poquito la información que acabo de presentar. Sí, profe, porfa, los invita. Sería acá, yo voy a salir de acá si puedo. Si está mi amigo Carlitos presente. Tiene su cámara. Es que no saca fuera de restaurante, sí, es como... ¿Me escuchan? Sí, señor. Excelente. Bueno, pues desde aquí, desde algún lugar de Antioquia, pues los saludo. Me alegra bastante ver que hay como tantas personas aparentemente despiertas viéndonos desde el otro lado de la pantalla. Y pues no todos son jóvenes como tú, Carlitos. A esta hora mucha gente está despierta. Sí, es que una conferencia a las 11 de la madrugada es muy difícil que concurra gente. Carlitos, te pido que me ayudes con una información. En el colectivo nosotros nos distribuimos la tarea. Tú manejas una red social. ¿Cuál maneja de nosotros? ¿Cuál manejas? Bueno, pues para hacer el spam de qué redes sociales manejo yo como tal, pues la mía sería Facebook, ¿cierto? Es como de las redes más activas, pero también pues cada uno se encarga como de Twitter, también tenemos el Instagram, tenemos YouTube, y pues después les hablaré un poquito más como de Tinder, de la experiencia que hemos tenido con esa red social tan interesante. En Facebook, ¿cuánto público tenemos? ¿Seguidores? Es una experiencia muy interesante porque tenemos la oportunidad de llegar, creo que ya vamos a llegar como a los 6.000 likes y ya vamos como en 6.200 seguidores. Entonces uno ve que es un público muy, muy amplio y eso abre como una responsabilidad también del contenido que compartimos. Vemos que pues por redes sociales se ven unas cosas bochornosas, pero también abre la posibilidad de que tengamos un público muy amplio. Tenemos gente de Argentina, de Chile, de México, también mucha de Colombia. Y eso es muy gratificante. A ti fue que se te ocurrió la delirante idea de utilizar Tinder para meternos en Tinder. ¿Cuál fue la experiencia? Pues la verdad la idea de Tinder surgió, de hecho, en un show que hicimos con unos estudiantes y en el que dijimos, bueno, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Data Crédito y en Tinder. Entonces, pues en algún momento estábamos conversando entre nosotros y dijimos, bueno, ¿y por qué no abrimos Tinder? ¿Cierto? Y la experiencia con Tinder ha sido muy divertida porque es una interacción muy directa con las personas y las personas pueden hacernos preguntas de ciencia, ¿cierto? En una red social que es para conseguir pareja, pues que generalmente uno no suele ver a nerds en ese tipo de redes. Entonces nos han hecho preguntas súper interesantes sobre viajes en el tiempo, sobre de dónde surgimos, sobre virus, incluso, y vemos que la gente queda muy contenta como con la interacción y sorprendida, pues porque es lo último que uno piensa encontrarse, y la divulgación científica puede estar en todos lados. Creo recordar que era más fácil conseguir pareja que resolver las preguntas que hacían. Sí, definitivamente, incluso sí hay personas que hasta quieren saber quiénes somos porque se enamoran de nosotros nomás por la pregunta que les respondemos, entonces está mucho más fácil conseguir pareja. Carlitos, ¿y tu experiencia cuando te vinculaste al colectivo? Supuestamente íbamos a hacer monólogos. ¿Y cuál es tu experiencia con esto de hacer materiales sonoros? Estamos haciendo podcast, radio. ¿Te sirvió en algo para ti como estudiante hacer este tipo de cosas? Pues al inicio, pues obviamente nos tumbaron, el profesor Mario nos mintió a todos y nos dijo que íbamos a hacer monólogos. Sí hemos tenido la oportunidad de hacer varios, ¿cierto? Pero más que todo hemos tenido la oportunidad de participar en un montón de material sonoro. Y la experiencia de hacer radio al inicio era como muy, muy miedosa, porque era algo con lo que no estábamos relacionados muchos de nosotros, y de una especie de pánico escénico auditivo, ¿no? O sea, uno sabe que no lo están viendo,
pero lo están escuchando. Entonces tenemos un montón de bloopers, por decirlo así, en los que metemos la pata, decimos una fecha mal, y eso también como es parte como de la construcción de los materiales sonoros, ¿cierto? Eso también hace parte de lo que hacemos como colectivo, que es más o menos meterle humor. Y yo creo que esto me ha servido para ver que la ciencia es muy transversal. O sea, la ciencia va desde cocinar un huevo hasta mandar un cohete al espacio. Y eso es algo que desde la divulgación científica me parece que es muy importante hoy en día, porque hay gente que está como muy ajena a la ciencia y también muy ajena a los materiales sonoros. También vivimos en un mundo como muy visual y es algo muy bonito poder participar de esto. Yo creo que... No, muy bien. Carlito, no, por mi parte tenía esa curiosidad. Te agradezco mucho. Si quieres añadir algo más sobre todo esto que yo presenté, y si no, dejamos abierta la posibilidad de que nos hagan preguntas, que tú resolverás, por supuesto, no yo. Me carga el muerto a mí. Yo creo que lo último que añadiría es como una frase de Ratatouille, que cualquiera puede ser un gran científico, pero eso no significa que todo el mundo pueda hacer ciencia, sino que un buen científico puede salir de cualquier lado. Por ejemplo, en el colectivo tenemos a una amiga que estudió culinaria y estuvo en Francia, tenemos una amiga que es astrónoma y corre maratones, tenemos otra amiga que es química y también sabe karate. Entonces, es un montón, es una gama tan amplia de personajes y es una gama como tan amplia de disciplinas que uno se da cuenta pues que todos podemos hacer ciencia y no es necesario ponerse serio para hablar de cosas serias. Creo que ya le tocaría al público como, pues, o al público que siga despierto hasta ahora, como que hacernos las preguntas que les hayan quedado después de esta charla. Muy bien. Complemento a la presentación de Carlitos diciendo que también tenemos un bombero en el equipo. El grupo más heterogéneo que este no puede haber. Gracias, Carlito. Apaga tu micrófono y acá quedamos atentos. Bueno, si alguien nos quiere compartir alguna experiencia, no sé si está José por aquí, porque sí tengo mucha curiosidad. Primero que no le dije nada a José, cosa que si está, lo obligo a que tiene que hablar y que nos cuente algo del podcast de él. Y si no, quedamos atentos, Camila, a lo que quieran plantear. Hola Mario, sí, por aquí estoy. Y bueno, pues ya que me obligas y para hacer honor al podcast, pues no voy a prender la cámara. Entonces, no, pues esta experiencia del último café salió ahorita, digamos, es una experiencia pandémica. Eh, y pues esa es como una de las motivaciones iniciales, poder hacer material que pudiéramos compartir tanto con, pues como con el público en general, como con nuestros colegas y nuestros estudiantes, sobre una cosa pues que muy poco se hace, creo yo, y que nos gusta hacerla, sin embargo, no de una forma como tan sistemática, por ponerlo tan repetitiva, pues, y sobre todo tan pública, ¿no? Que es la cuestión esta de hablar alrededor pues de un café o de una cerveza, de filosofar pues y arreglar el mundo, ¿no? Entonces esto hemos ido como poniendo unos temas alrededor de esa idea de sentarse en un café, escuchar tango, que es, digamos, culturalmente nos pone en un mismo papel o en un mismo lugar a Mario y a mí. Eh, y pues dejar eso como grabado, ¿no? Entonces, en realidad, la dinámica es bastante simple. Desde el punto de vista técnico, nos reunimos y hablamos acerca de un tema. Y en realidad, eso casi que cortamos únicamente cuando a alguien se le apagó el micrófono, como pasó ahorita, ¿cierto? O cuando ya el vendedor de aguacates está pues dentro de la casa como tal. Entonces ya sí queda un poquito más difícil, pero es realmente muy fluido y ha sido una experiencia muy buena, tanto que nos hemos dado cuenta, pues como con el pasar de los episodios, lo que mencionó Mario, de que nos podría servir inclusive como material
de apoyo o material para cursos como tal, para nuestros estudiantes. Eso pues es una idea que tenemos, que estamos ahí desarrollando, ¿no? Y que bueno, ya veremos pues qué nos da el futuro. Ahorita estamos acabando una primera temporada. Como mencionó Mario, le dimos salida por Anchor, y ahí pues hay un montón de plataformas que están ya vinculadas, y pues la retroalimentación que hemos tenido de nuestro público ha sido muy agradable, muy buena. Y pues hemos visto pues que ha estado moviendo mucho, una idea pues bastante nueva, y que sí, en general yo creo que ha sido muy bien recibida y una experiencia de verdad muy grata con Mario. Gracias, José. Sí, si supieran cómo hacemos los podcasts, no solo la parte técnica, sino creo que a mí la magia que tiene es que nosotros no organizamos nada de antemano y nos conectamos y José plantea un tema y simplemente hablamos, un diálogo entre colegas, amigos, y ahora surgen cosas muy buenas. Camila, lo dejo en tus manos. Mario, Sí, Carlitos. Carlitos o quien sea. ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Carlitos, sí. Bueno, les comentaba que tenemos una pregunta de Elizabeth Ruiz, que primero pues nos agradece por la conferencia, dice que es bióloga y con dos colegas está iniciando un podcast de divulgación científica. Está excelente, después ojalá nos puedas compartir cómo se llama o cómo encontrarte. Y una de las mayores dificultades que ha tenido es poder tener una charla fluida. ¿Qué recomendación le daríamos para trabajar esa parte? Yo creo que no solamente es el manejo del tema, sino como hacer fluir la conversación como si estuvieras charlando pues sí, como una charla que tenemos entre amigos, y haciendo que el tema sea como ameno, que no se queden como estancados en lo técnico, o que no se queden, digamos, que complicando mucho cualquier tema que toquen, sino que sea una cosa como más de conversarla, como más de acercar al público a lo que tú sabes, lo que quieres transmitir. Eso sí nos hemos enfrentado al inicio, pues uno es como muy tieso al hablar en los primeros episodios, pero después como que con la práctica se va soltando un poco. Igual hablar media hora o 15 minutos de un tema es un poco complejo, pero pues sirve tener como daticos ahí sueltos. Ojalá el podcast, otro podcast de ciencia, me gusta el nombre bastante. De hecho hay poquitos aquí en Colombia, entonces pues felicidades por empezar y ojalá podamos conocer tu trabajo pronto. Gracias, Carlitos. Veamos que nuestra comunicadora estrella nos ayuda a organizar el foro. Profe, sí, invitamos entonces a todas las personas que quieran realizar sus preguntas directamente, pueden habilitar sus micrófonos o pueden hacer sus preguntas directamente en el chat. Invitamos también a Elizabeth, si nos quiere compartir el link de su podcast, bienvenida. Excelente, llamando el link. Ya que veo que los últimos links que nos han mandado son de Spotify, cabe resaltar que la cantidad de plataformas en las que se puede escuchar el podcast es bastante amplia. O sea, obviamente hay unas más extensas que otras, como más populares, pero uno se encuentra con una gama bastante amplia de plataformas de ese estilo. Y pues más que todo ahorita que todo el mundo está como muy en la casa, es bueno tener esa compañía porque es una manera de acercarse auditivamente a las personas. Yo no sé, Camila, si está presente alguna de nuestras amigas de Día de Radio que yo mencioné recién, y también sería interesante escucharlas a ellas, a Hilda Mar o a Natalia, no sé si están
y si no, bueno, de todas maneras, como me mencionaba hace un rato, les recomiendo que lo escuchen. Prueben una vez, que si no les gusta, les devolvemos el dinero. Sí, creo que nos acompaña la señora Hilda Mar. La invitamos a contar también su experiencia. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias al profe Mario por toda esta presentación. Mi nombre es Hildamar Rodríguez, soy profesora de la Facultad de Educación y con la profe Natalia Duque de la Escuela Interamericana de Bibliotecología empezamos hace mes y medio con esta idea que pretendía inicialmente llevar unos contenidos educativos no escolares a distintas zonas que se habían visto afectadas por la suspensión de las actividades educativas. Como dice el profe, pues primero agradecerle a él y a todo el equipo de Quimicomedia porque hemos contado con el apoyo, el entusiasmo, la compañía, la solidaridad para darle forma a Días de Radio. Y segundo, decirles que nuestro programa es como un mosaico, está hecho de pequeños fragmenticos. Intentamos darle armonía, que sea un programa compacto para contar distintas cosas, ¿cierto? El deseo es presentar desde otra perspectiva algunos asuntos de corte cotidiano o dar información que pareciera, digamos, quizás en un tono científico, pareciera estar muy alejada de la vida cotidiana. Digamos, lo que ese ha sido como nuestra vivencia. Somos muy nuevas, no tenemos sino un gran entusiasmo para hacer esto y pues ahí vamos. Bienvenidas todas las personas que quieran hacer contenidos cortos para hablar de distintas cosas. Hemos tenido algunos aparte sobre la historia del radio, hemos tenido crónicas musicales desde el vallenato, hemos tenido relatos específicos sobre la crónica y hemos leído crónicas, hemos tenido saludos musicales de cantantes como Marta Gómez, por ejemplo. Bueno, hemos hablado de muchas cosas. Para nosotros ha sido muy importante, hemos aprendido muchísimo. Bueno, ya era eso, profe, muchas gracias. Yo le quiero decir públicamente a usted por todo, por la manera como nos ha acogido y nos ha acompañado, nos ha conducido por este camino. Muchas gracias a todas las personas que están aquí conectadas. Muchas gracias, Sil. Mario, ¿me escuchas? Sí, Carlitos. Bueno, yo sigo aquí con la sección de preguntas y nos comenta Juan Luis Parra Vergara, pues que muchas gracias por la presentación y pues a todo el equipo. Les interesa mucho por la recomendación de fomentar las conversaciones en las reuniones virtuales. Para él ha sido muy difícil lograr esto en las clases. Supongo que es docente en este momento. ¿Qué recomendaciones nos darían? ¿Preparar preguntas de antemano o pues creo que esa pregunta le correspondería más a usted, Mario, como educador? ¿Cómo maneja usted las clases virtuales como tal? Bueno, no, esto, como mencionaba al principio, nos ha tomado a todos sobre la marcha, todo el mundo ha tenido que acomodarse, todo el mundo como profesor y todo el mundo como estudiante, y eso es lo que nosotros hemos también percibido con las entrevistas que hicimos en México, Costa Rica, Chile y Argentina. Es una situación que es común en todos esos campos, donde el tema es que no teníamos esa preparación, no estábamos preparados. Los recursos están ahí, pero nosotros no los utilizábamos tan intensivamente. Entonces, bueno, es un aprendizaje, se va aprendiendo sobre la marcha muchas veces. En el caso nuestro, como nos pasa con José, con el podcast, lo empezamos a hacer sin imaginar lo importante que podría llegar a ser, y realmente son experiencias, hay que ir trabajando, hay que ir haciéndolo. Y un poco lo que mencionaba la profe Hildamar, el tema es que esta virtualidad permite trabajar con gente que tiene los mismos gustos y que se siente cómodo, y eso también de paso contesto a la compañera que preguntaba de biología. En la medida que uno conforma un grupo en el que se sienta cómodo, porque ahora apaga el micrófono, Carlitos, que se escucha tu vida íntima. Gracias. En la medida que uno conforma un grupo en el que se sienten todos cómodos, es mucho más fácil el trabajo.
Entonces, hay que ir aprendiendo, ¿no? Hay que ir aprendiendo sobre eso. No tenemos tanta experiencia. Profe, ¿me escucha, Mario? Sí, señor. Bueno, antes de seguir ventilando mi vida privada y que pase el señor de los aguacates vendiendo cosas, Jessica nos tiene también otra pregunta y nos pregunta que si hay alguna estructura que se debe seguir para generar un podcast. ¿Cómo se diferencia como una publicación de otras publicaciones digitales? Yo creo que el estilo de podcast es muy libre. Uno ve que en Spotify y en cualquier otra plataforma hay podcasts desde cómo vender tus productos de emprendimiento hasta pues cosas que no tienen nombre como las que hacemos nosotros. Entonces, yo creo que esa libertad también nos da como que la posibilidad de lograr hacer cosas bastante interesantes con el contenido que queramos compartir. Igual trata de estructurarlo de manera que tu público siga como que amenizado con el tema que vas a tratar y no perder como la atención. Creo que los primeros 5 o 10 minutos son muy importantes para que las personas se enganchen a lo que estés diciendo y que puedas continuar como generando contenido de ese tipo. Y de todas maneras, yo, como mencionaba al principio, es importante a la hora de pensar en un material sonoro que pudiera ser un podcast, tener en claro los temas y a qué público uno se imagina que llega. Entonces eso te generan estilos de comunicación diferentes. Si uno depende de lo que quiera hacer. Nosotros tenemos 3 ejemplos en estos podcasts, donde en un caso somos 4 o 5 con un personaje imaginario, en otro caso es una sola persona hablando, y en otro caso es un diálogo entre 2 imaginarios visitantes de un bar. Entonces, esa es la potencialidad, la ventaja del material sonoro, jugar con la imaginación. O sea, no tenemos que ser tenemos que romper muchos esquemas, muchas ataduras que tenemos porque estamos acostumbrados al esquema rígido del salón de clase, de la conferencia, del congreso científico, donde tenemos ya unas estructuras muy fijas, pero cuando uno se mete en material sonoro es pura imaginación. Entonces uno puede estar hablando con un extraterrestre, o con Sócrates, o con quien se le dé la gana, y eso cuesta al principio un poquito, hasta que uno entra en esa locura, y eso creo que es la principal ventaja que tenemos al hacer material sonoro. No sé, Camila o Felipe, si estamos por ahí, si hay algún otro comentario. Hola, profe. Sí, Jimena Luna nos dice muchísimas gracias por la ciberconferencia. Dentro de sus experiencias comunicando la ciencia, ¿hay algo que haya cambiado acerca de la idea que tenían de la ciencia? Uy, qué pregunta difícil y muy íntima delante de toda esta gente prestigiosa. No, yo no diría que ha cambiado una idea que tenía de la ciencia, sino que hay otro plus, una ventaja, que le confieso aquí entre nosotros, que cuando uno hace radio, que fue el inicio nuestro, incursionar en radio, finalmente los principales beneficiados de hacer radio, o de hacer cualquiera de estas cosas, somos nosotros mismos, los primeros. En este momento estamos trabajando con creo que la 3ª o 4ª cohorte de chicos que me acompañan, pero desde los primeros, con los que iniciamos hace 9 años, casi 10, siempre fue el mismo comentario. Nosotros somos los primeros que nos divertimos. Y ese es el poder hacer entrevistas y poder entrevistar por ejemplo, al profesor Gabriel Bedoya, que lo estoy mirando, que uno es el primero que aprende. Antes de ponerse a editar, uno se entera de cositas, y hablando con los demás, eso es apasionante, sobre todo para no ponerse a hablar de uno, sino poder conocer las realidades de los demás. Entrevistar a un estudiante, entrevistar a una señora, entrevistar a un científico famoso, entrevistarlo en inglés, en otro país, es un aprendizaje, y por supuesto que eso en definitiva
va generando en uno una mirada mucho más transversal a todo lo que se hace en la universidad y a todo lo que se hace en otras universidades, y empieza, el mundo está ahí al alcance nuestro, y todos tenemos este recurso, es muy sencillo. En un celular se puede hacer una entrevista, y es muy recomendable. Y en el caso personal, el último conflicto con ciencia que tengo es por culpa del profe José, que me hace reflexionar sobre cosas que yo normalmente no pensaba, y eso es lo que se está reflejando en el podcast que hacemos con él. Invitamos a realizar más preguntas, ya sea directamente abriendo los micrófonos o en el chat. Profe, nos preguntan por otro medio, si hay un profesor o investigador que quiera divulgar su conocimiento, ¿cuáles serían como las herramientas básicas? Es decir, ¿qué plataforma podría usar o qué editor podría usar? Ya algo más técnico, una persona o un profesor que quiera iniciar su podcast de divulgación, ¿qué recomendaciones le daría? Las recomendaciones básicas. Bueno, las recomendaciones muy básicas, uno a la hora de generar un podcast implica dos etapas claves, que es grabarlo y editarlo. Son las dos claves. Grabarlo, uno lo puede grabar con un celular, lo puede grabar en el computador, lo puede grabar con una grabadora, que no son muy sencillas de conseguir y de buena calidad, o si se empieza a entusiasmar, empieza a comprarse cositas y bueno, va mejorando un poquito el sonido. Pero es simplemente, si después me escribe al correo, yo le cuento chismecitos caseros para armarse un estudio, que es simplemente minimizar la influencia del vendedor de aguacate al máximo, nada más. Esa es la primera fase. La segunda fase es editarlo. Y en la edición es una cosa apasionante también, y existen programas gratuitos. El más popular de todos es el Audacity, que uno puede descargar, y ahí es donde yo hacía referencia, la universidad tiene tutoriales, cursos que se han dictado, que yo creo que se pueden consultar en YouTube, donde a uno le van mostrando cómo hacerlo. Pero digamos, no hay que tenerle miedo a esa parte, a la edición y la grabación. Eso se va haciendo cada vez más fácil en este tiempo. Lo que hay que tener más claro es que no acaba con hacer el podcast, no acaba con contar lo que el profesor desea contar, sino que a partir de ahí tiene que buscar la manera de que eso sea útil o que sea atractivo para el público que él se imagina. Pero bueno, lo que podamos ser útiles, ahí está el correo nuestro, nos puede comunicar nosotros lo que podamos ser útil con mucho gusto. Profe, el profesor Gabriel Bedoya nos comenta, la ciencia se puede integrar en el quehacer cotidiano. R. Franklin. Profe, si quiere puede compartir pues otra vez compartir el correo al que le puedan enviar preguntas, si necesita de pronto algún profesor o alguno de los que nos está escuchando una pequeña asesoría sobre cómo realizar estos podcasts, este material sonoro. El profe nos va a acompañar con este tipo de pequeñas asesorías. Si de pronto tenemos alguna otra pregunta. Ahí compartí el correo. Vemos que el profesor Gabriel Bedoya nos está realizando otro comentario. Si quiere, el profe puede habilitar su micrófono y comentarnos más acerca de esta idea que nos presenta. Dice, o sea, se puede demitificar con este método, dice el profesor Gabriel Bedoya. Si quiere, nos puede ampliar este comentario. Sí, yo lo que quiero, darle muchas gracias al profesor Mario Víctor. Le he quedado mal en algunas cosas, pero realmente yo lo admiro mucho porque
Estuve en la radio con él, me invitó a la radio y tengo una experiencia inigualable. Yo trabajo específicamente en algo muy común que es síndrome metabólico, que tiene que ver con cosas muy generales, como son la tipo de alimentación y actividad física, es decir, y estilo de vida en términos generales. Y me comuniqué, o logramos comunicarnos con regiones y de alguna manera, después de un tiempo, supe que esto sirvió mucho para la gente en estas regiones, para cuidarse un poco más de sufrir problemas metabólicos. Eso me pareció muy interesante y es que me trae a recuerdo a Rosalind Franklin, la que descubrió o hizo la cristalografía de la molécula de DNA, una supercientífica que murió antes de que le dieran el premio Nobel. Trabajó realmente muy junto a Watson y Crick. Y ella le escribe al papá una carta y le dice: he logrado convertir el quehacer científico en mi quehacer cotidiano. Y es que yo veo que eso es más o menos lo que se estaría haciendo aquí en este método. O sea, la ciencia no cambia. La ciencia puede seguir o sigue lo mismo. Lo que pasa es que en nuestros países, sobre todo subdesarrollados y en muchos otros países, así sean desarrollados, la ciencia es un mito. Y el científico todavía es aquel ser misterioso en un laboratorio convirtiendo individuos en otros, ¿no? Pero realmente eso es para importancia de los investigadores, perdonarán los que estén por ahí, pero es lo que mi pensamiento actual, lo que yo creo. Y lo felicito, Víctor, por este método que es mostrar cómo la ciencia es algo, como dice José David, algo que se puede comentar en una tertulia frente a una cerveza. Muchas gracias. Gracias, profe. Lo mismo sigue en deuda, a pesar de todas esas palabras bonitas, no importa. Y con el profe José nosotros tomamos café. O sea, es un podcast. No cerveza. Está prohibido el alcohol en el podcast. Yo que mientras Camila me cuenta alguna pregunta, es interesante lo que decía el profe Gabriel, pero es un tema muy, digamos, amerita otras charlas y otras conferencias de otras personas seguramente, porque hablábamos de comunicar ciencia, de la necesidad de hacerlo, hablábamos de esa palabra que apareció al principio como apropiación social del conocimiento, de la ciencia, o sea, qué es apropiar, y hablamos del humor, es decir, simplemente esto que hacemos nosotros es una de muchísimas opciones que todos pueden hacer, o sea, no todo el mundo tiene que hablar de ciencia con humor, hay muchos recursos, sí, pero digamos son estrategias que intentamos hacer para, en principio, que alguien pase un rato entretenido y de paso hable de ciencia. Porque si no, si solo hablamos de ciencia, vamos a tener el público que solamente escucha ciencia, pero se va a quedar por fuera la otra gente que vea a los científicos con esa mirada que decía el profe Gabriel. Entonces, nosotros le estamos apuntando, pero todos los espacios hay que cubrirlos y hay lugar para todos. O sea, todo el mundo puede hacerlo, todos podemos hacer podcast, todos podemos hacer muchas cosas y no nos superponemos, no se trata de copiarnos. Hay días de radio, hay dosis de ciencia, hay laboratorio y hay muchas cosas más. Y la universidad en este momento, en ese sentido, está produciendo muchísimo gracias al coronavirus. Si no, no lo hubiéramos hecho seguramente. Pero bueno, aprovechemos esta opción. Profe, el profesor Juan Felipe Blanco realiza la siguiente pregunta. ¿De pronto han pensado en utilizar la plataforma WhatsApp para divulgar los podcasts o para una plataforma de divulgación científica? Utilizar el WhatsApp. Bueno, en eso también somos, todo el mundo hace desde lo poquito que tiene de experiencia o mucha con el manejo de redes sociales.
En mi caso, utilizo el WhatsApp para recordar el programa, tenemos en el caso del laboratorio, en el caso de los podcasts también, simplemente que le apuntamos a un público más conocido, amigos, colegas, familiares, y en ese sentido sí utilizamos WhatsApp, Twitter, Facebook y bueno, pero todo lo que se pueda aprender de cómo optimizar esto es bienvenido, ¿no? Invitamos a que nos realicen las últimas preguntas o vamos ya directamente a las conclusiones finales del profesor Mario Víctor Vázquez. Bueno, la idea de hacer este tipo de presentaciones, una estrategia que uno aprende después de muchos años de pararse al frente de algún público, es tratar de hacer una presentación que sea lo suficientemente enredada para que nadie le haga preguntas difíciles al final. De todas maneras, en este caso, creo que queda claro que era simplemente compartir, como hacemos con José, en un gran café, donde en lugar de ser dos personas que estamos sentados tomando el café a punto de escuchar un tango que están en este momento por cantar, estamos en un bar con 33 personas y simplemente es lo que haríamos en una charla de amigos, es compartir lo que uno cree, lo que uno ha hecho, y si eso sirve para motivar a los demás, bienvenido sea. Yo quería hacer en esta despedida, en el cierre, bueno, dejar abierta la posibilidad de que agradecer, por supuesto, que nos hayan permitido contar nuestra experiencia, quedar a la orden a lo que nosotros podamos ser útiles, así como fue la profe Lamar, que algún día me abordó en la amiguería, cosa que extraño nuevamente, porque ya lo nuestro pasó a ser totalmente virtual, y terminamos haciendo esta colaboración que nos divierte mucho. Quedar a la orden para en lo que podamos ser útiles para todos. Y quería mencionar, ahora que estoy mirando una de las caras que veo a mi frente, es que estamos muy entusiasmados ahora en este proyecto de lo que estamos haciendo con jóvenes interesados en pararse frente a un público, hablar de ciencia y hacerlo con humor. Tenemos en este momento amigas que nos están viendo desde México, y ojalá esta segunda fase que vamos a iniciar pronto nos permita a final de año que toda la facultad conozca esto que estamos haciendo, y es muy bonito, es decir, en la medida que alguien se entusiasme por hablar de ciencia, que lo hagan con el gusto que ellos tienen, y nosotros simplemente les servimos les ayudamos a que hagan el ridículo igual que nosotros. Y como dijo Felipe, concluiría mi presentación con lo que dijo, bueno, ahí entró una pregunta, no sé, Camila, tú me la dices después, pero mi presentación sería animarse a hacer esto, animarse a hacer el ridículo. No tienen que hacer el ridículo todos, por supuesto, no tienen que ponerse pelucas, simplemente ayuda. Tenemos todos los recursos a nuestro alcance, y la frase clave es eso: si no es ahora, ¿cuándo? Hasta ponerse corbata, efectivamente. Me cuesta menos la peluca, Felipe, pero... Profe, Sí. me tomo la palabra. Por favor, En tómelo. primer lugar, para felicitarlo pues por su iniciativa, que me parece maravillosa. En segundo lugar, pues tenemos un antecedente muy bonito de su patria, Lelutier, ¿no? Grandes humoristas y educadores. Profesor, con respecto a lo que le comentaba, usted puede grabar el podcast como un audio. Lo graba con su celular, con cualquier grabadora, lo puede editar usando un programa, yo no diría que es muy sencillo, pero acerca del cual hay mucha información, que se llama GarageBand. Y de esa manera usted lo puede exportar como un archivo de audio y lo puede distribuir libremente mediante la plataforma WhatsApp. Si desea más información al respecto, se puede comunicar conmigo tranquilamente. Yo le colaboro.
y es un proceso relativamente sencillo una vez que ya se domina la técnica. Bueno, mis felicitaciones nuevamente, un feliz día para todos. Gracias. Muchas gracias, gracias a ti. Invitamos, por favor, a la profesora Sara que nos deje el link de este programa que nos estaba comentando para que las otras personas también puedan evaluar cómo sería ese programa. Muchas gracias. Si de pronto contamos con la presencia del profesor Felipe Blanco. Sí, me tocó cambiar de computadora, así que de pronto se escucha un poco entrecortado. Ya con lo que dijo el profesor Mario, me da un poco de pena aparecer con la corbata. Más fácil aparezco con la gafa, la nariz y el bigote. Pero nada, quería agradecerle, profesor Mario, por sus experiencias que han sido muy ilustrativas, por también compartir de manera amplia lo que ha hecho a lo largo de los años y bueno, invitar a la audiencia, a los que nos acompañan para una próxima oportunidad, otra charla yo hago. Le agradecemos en nombre del Comité de Comunicaciones de Resultados de Ciencia, en nombre de la decana Adriana Chavarri Sasa, de José David, de Diego, de Camila, de Juana, a todos los que estamos tratando de echar adelante esta iniciativa para hacer un poco más ridículo y hacer que la ciencia llegue a una audiencia mucho más amplia. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias Felipe, ya te tengo la peluca separada. Muchas gracias. Desinfectada, por favor, para evitar todo este asunto del COVID. Sí, sí, con el protocolo adecuado. Protocolo de bioseguridad, sí, sí. Bueno, Camila, ¿nos puede despedir entonces, por favor? Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta charla y en todo el ciclo de charlas yo hago. Gracias por acompañarnos en esta iniciativa. Vamos a estar publicando la grabación de esta charla en el canal de YouTube de la facultad. Cualquier pregunta que tengan para el profesor Mario Víctor, él compartió el correo en el chat o lo pueden realizar a través del correo comunicacionesexactas@udap.edu.co. Muchas gracias a todos.